Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana nuestra meta es la conversión. Este discurso es por el presidente general de la Escuela Dominical, por Mark L. Pace. Este discurso es de la conferencia de este año 2022 del mes de abril. Y el subtítulo dice: no hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las Escrituras, escuchando al Espíritu Santo que les habla directamente. Nosotros, el estudio de las Escrituras no debe quedarse solamente cuando vamos a la iglesia, a escuchar las clases, a leer ahí durante las clases, a escuchar a los hermanos y a escuchar también al maestro o maestra. Entonces, la lectura de las Escrituras también se extiende hasta nuestros hogares. En nuestros hogares cuando tenemos que leer todos los días. Todos los días tenemos que nosotros leer las Escrituras para nosotros saber qué nos está diciendo el Espíritu Santo, ¿no? Para nosotros sentir esa experiencia, esa confirmación del Espíritu Santo que nos hace al momento que nosotros leemos las Escrituras, ¿no? Nosotros tenemos que sentir, vivir eso, tener esa experiencia, ¿no? Con el Espíritu Santo para que así nosotros al vivir esto nos va a ayudar en nuestra conversión. Nos va a ayudar en nuestra conversión para nosotros seguir avanzando, porque la conversión es un proceso, es poco a poco, pero si es que nosotros trabajamos. Si no trabajamos no va a haber conversión, vamos a estar siempre frías, ¿no? Frías, quizás diciendo, no teniendo un testimonio, no poder quizás compartir un mensaje. A veces cuando estamos pasando algunas tristezas, algunas dificultades, la lectura de las Escrituras nos ayuda, porque nosotros vamos aprendiendo ya lo que dice ahí y lo comparamos también con nuestra vida, que eso nos va a dar fortaleza y nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros no quedarnos ahí con la lectura de las Escrituras en la iglesia nada más, sino en nuestra casa también, no llegar y las Escrituras quizás guardarlo hasta el otro domingo, ¿no? Tenemos que ponerlo en un sitio, en un lugar donde nosotros estamos viéndolo, al verlo nosotros sí vamos a tener esos ánimos de agarrar la Biblia y leer. Y también haciendo nuestras oraciones, no nos vamos a olvidar nosotros de leer las Escrituras. No vamos a olvidar, porque vamos a ser bendecidas. Dios nos va a estar avisando. Oye, tienes que leer. Ahí de alguna manera nos va a avisar Dios. Y por intermedio del Espíritu Santo nosotros vamos a poder saber de las cosas. Vamos a poder entender de las palabras de Dios que encontramos en las Escrituras. Entonces, hermanita, por eso el hermano Pace nos dice así, ¿no? No hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las Escrituras. Nosotras mismas tenemos que leer, aparte de que escuchamos en nuestras clases. Entonces, hermanitas, voy a leer el significado de lo que significa conversión, ¿no? Y dice así: la conversión comprende un cambio de conducta, pero va más allá de la conducta. Es un cambio en nuestra propia naturaleza, un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a él como un nuevo nacimiento, un cambio del corazón y un bautismo de fuego.
nosotros cuando conocemos el Evangelio por los misioneros, recibimos las charlas, nosotros a veces, ¿no? Algunas personas pueden aceptar el bautismo, algunas no. Bueno, yo voy a hablar, nosotros aceptamos, ¿no? Aceptamos el bautismo porque creemos, sí creemos en lo que nos está hablando, diciendo los misioneros. Entonces, y aparte que él ya nos enseña a hacer la oración, ¿no? Para que nos ayude a tomar la decisión de bautizarnos también. Entonces, nosotros aceptamos, nos bautizamos, y cuando nosotros nos bautizamos, en el bautismo que hacemos, ¿no? Nos convertimos al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Porque a veces antes quizás hemos sido de otra religión o quizás no hemos tenido otro evangelio, pero ahí nos convertimos. Hasta ahí nos convertimos, pero nuestra conversión más personal es un proceso, es poco a poco. Y no es así que viene por sí solo, sino es la asistencia a la iglesia, es ir obedeciendo los mandamientos de Dios, las reglas también de la iglesia, ir haciendo las oraciones, leyendo las escrituras. Todo eso nos va a ayudar en nuestra conversión y a nuestra conversión personal. Es poco a poco, es un proceso, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, quizás después de bautizarnos, o podemos ir unas cuantas semanas más, o quizás de ahí ya no vamos. Si es que no lo hacemos, vamos a correr ese riesgo. Claro que después con el tiempo, quizás también no. Nosotros poquito a poquito vamos aprendiendo todo, teniendo conocimiento ya del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanitas, el hermano Pace dice así, desde hace poco más de 3 años, como miembros de la Iglesia del Señor, hemos estado juntos en una trayectoria. Fue en octubre del 2018 cuando la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles nos invitaron a aprender sobre Jesucristo y mediante el estudio de las Escrituras de una manera nueva e inspiradora con el recurso Ven, sígueme como guía. En cualquier trayectoria es bueno hacer una pausa de vez en cuando para evaluar nuestro progreso, asegurarnos de que seguimos avanzando hacia nuestra meta. Nuestra meta es la conversión. Consideren esta profunda declaración de la introducción de Ven, sígueme. Esta es la introducción de Ven, sígueme, dice. El propósito de toda enseñanza y aprendizaje del Evangelio es profundizar nuestra conversión al Padre Celestial y a Jesucristo. El tipo de aprendizaje del Evangelio que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de la conversión no ocurre en forma inmediata, sino que se extiende más allá del salón de clases, hasta el corazón y hasta el hogar. Exige esfuerzos diarios y constantes por entender y vivir el Evangelio. El aprendizaje del Evangelio que conduce a la verdadera conversión requiere la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da a conocer las verdades del Evangelio, las verdades de las cosas, durante nuestra conversión. Ese es el milagro que buscamos cuando una persona tiene una experiencia con las Escrituras, y esa experiencia es bendecida por la influencia del Espíritu Santo. Tales experiencias son los valiosos cimientos de nuestra conversión al Salvador, y como el presidente Russell M. Nelson nos recordó hace poco, los cimientos espirituales deben esforzarse constantemente. La conversión duradera es un proceso de toda la vida. Nuestra meta es la conversión.
Para que sean más eficaces, sus experiencias con las escrituras deben ser las suyas propias. Leer o escuchar acerca de las experiencias o reflexiones de otra persona pueden ser útiles, pero eso no tendrá el mismo poder de conversión. No hay sustituto para el tiempo que ustedes pasan en las escrituras escuchando al Espíritu Santo que les habla directamente. Entonces el hermano Page dice, hace esta pregunta, ¿no? Nos hace esta pregunta durante su discurso, dice así, ¿qué me está enseñando el Espíritu Santo? Y él dice, cada semana al abrir mi manual, ven, sígueme, escribo esta pregunta en la parte superior de la página. ¿Qué me está enseñando el Espíritu Santo esta semana al leer estos capítulos? Mientras estudio las Escrituras, reflexiono en esa pregunta una y otra vez sin falta. Recibo impresiones espirituales y las anoto en mi manual. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo me está enseñando? Esto casi siempre ocurre de maneras pequeñas y sencillas. A veces parecería que en un pasaje de las Escrituras se destaca y capta mi atención. En otras ocasiones siento que mi mente se ilumina con una comprensión más amplia de un principio del Evangelio. También siento la influencia del Espíritu Santo cuando mi esposa Anne, Marie y yo hablamos de lo que estamos leyendo. Las perspectivas de ella siempre invitan al Espíritu Santo. Cuando estamos leyendo las Escrituras, tenemos que, a veces ahí nos encontramos con unas escrituras que sí nos llama pues la atención también, ¿no? A nosotros también nos llama la atención y lo volvemos a leer, ¿no? Lo vuelvo a leer y todavía traemos el lapicerito, y lo resaltamos, ¿no? El plumón resaltador y lo resaltamos. ¿Por qué lo resaltamos? Porque ya esa escritura nos gusta, vemos que nos va a servir para nosotros en nuestra vida. Vemos que nos está enseñando esa escritura, nos está dando una enseñanza. Por eso nosotros también lo resaltamos, lo marcamos. Ahí es donde nosotros también estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo un alto ahí, ¿no? Para ver. Y también lo que el hermano Pace está diciendo él mismo, ¿no? Está testificando él mismo cuando estudia sus escrituras, también a nosotros nos pasa así, ¿no? Nos detenemos, lo volvemos a leer, lo marcamos y lo vemos que nos está enseñando, pues, que nos está enseñando y nos va a servir en nuestra vida. Y él dice así, este año estamos estudiando el Antiguo Testamento, escrituras sagradas que llenan de luz nuestra alma. Al leer el Antiguo Testamento, siento que empleo el tiempo con guías de confianza. Adán, Eva, Enoc, Noé, Abraham y muchos otros. Esta semana, mientras estudiamos los capítulos 7, 13 de Éxodo, aprendemos cómo el Señor liberó a los hijos de Israel. Tras siglos de cautiverio en Egipto, leemos acerca de 9 plagas, 9 manifestaciones impresionantes del poder de Dios que Faraón presenció sin que se le ablandara el corazón. Entonces el Señor le dijo a su profeta, Moisés, en cuanto a una 10ª plaga y la manera en que cada familia de Israel podía prepararse para ella, como parte de un ritual que llamarían la Pascua. Los israelitas debían sacrificar un cordero macho, uno sin defecto. Después de ellos debían pintar los marcos de la puerta de sus casas con la sangre del cordero. El Señor prometió que todas las casas que estuvieran marcadas con la sangre serían protegidas de la terrible plaga que estaba por venir. En las Escrituras leemos, y los hijos
Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esta es una escritura que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, versículo 28. Y entonces, en este mensaje hay algo muy poderoso, ¿no? Ahí vemos que las personas obedecieron, ¿no? Esas personas obedecieron al profeta, a Moisés. Vimos obediencia ahí. Y debido a que los hijos de Israel siguieron el consejo de Moisés y actuaron con fe, fueron salvos de la plaga y con el tiempo liberados de su cautiverio. Y entonces el hermano Pace, al leer esta escritura, al leer sobre la liberación de los hijos de Israel, sobre la obediencia al profeta Moisés, él nos dice así: entonces, ¿qué me enseñó el Espíritu Santo esta semana en esos capítulos? Dice. A continuación, hay algunas ideas que han permanecido en mi mente y nos da sus ideas. Y dice: el Señor obra por medio de su profeta para proteger y salvar a su pueblo. La fe y la humildad para seguir al profeta precedieron al milagro de la protección y la liberación. La sangre en el marco de la puerta era una señal exterior de la fe interior en Jesucristo, el Cordero de Dios. Y entonces él también nos dice el hermano Pace, dice, el profeta y las promesas del Señor. Y nos dice así, esto nos dice así: me impresiona el paralelismo entre la forma en que el Señor bendijo a su pueblo en este relato del Antiguo Testamento y la forma en que Él también bendice a su pueblo en la actualidad. Cuando el profeta viviente del Señor, el presidente Nelson, nos presentó Ven, sígueme como un medio para estudiar las Escrituras, nos invitó a transformar nuestros hogares en santuarios de fe y centros de aprendizaje del Evangelio. Luego prometió 4 bendiciones específicas. Y acá voy a leer las 4 bendiciones que prometió el profeta Nelson. Y uno es: sus días de reposo serán una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador. La influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. Y estos cambios en su familia serán notables y duraderos. Entonces nosotros al estudiar el curso de Ven, Sígueme en nuestros hogares como un medio más, ¿no? Para nosotros, para nuestro aprendizaje. Nosotros también nosotros vamos a poder recibir estas bendiciones que el profeta Nelson nos promete. Al estudiar el Ven, Sígueme en nuestros hogares, vamos nosotros a poder ser fuertes ante las tentaciones, ¿no? Ante la influencia del adversario. Vamos a poder salir fortalecidos, pero a poder nosotros estudiar el curso de Ven, Sígueme en nuestros hogares, ¿no? Que es nuestra guía, porque todos son temas que tenemos que sacar de las Escrituras, pero el Ven, Sígueme es nuestra guía, ¿no? Cómo estudiar, cómo aprender. Entonces vamos a ver
todas estas cosas, nosotros hay que verlo como que el curso de Ven Sígueme es como estuviera en nuestras puertas, ¿no? Fuera nuestra protección a las tentaciones, ¿no? En los tiempos de los israelitas ellos marcaron sus puertas con la sangre del cordero, obedecieron y fueron liberados, no se enfermaron de las plagas, ¿no? Que se venían, y también fueron liberados del cautiverio, porque obedecieron lo que el profeta les dijo. Nosotros también estamos obedeciendo también, ¿no? Obedeciendo al profeta, estudiando el curso de Ven Sígueme en nuestros hogares, ¿no? Y eso va a hacer que nuestras puertas para que nosotros no cedamos a las tentaciones del adversario. Va a ser nuestra protección. Nosotros vamos a estar fortalecidas con las Escrituras. Y entonces el hermano Pace dice: ahora bien, no tenemos ninguna anotación en el diario de aquellos que vivieron la Pascua con Moisés en Egipto. Sin embargo, tenemos muchos testimonios de santos que con igual fe están siguiendo el consejo del presidente Nelson hoy en día y recibiendo las bendiciones prometidas. Y él nos menciona acá a los hermanos, ¿no? que dan testimonio, ¿no? Que ya están recibiendo las bendiciones prometidas, ¿no? Del presidente Nelson. Y el hermano nos menciona, dice, la madre de una joven familia dijo: hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo. En nuestro hogar, para mí es la bendición más grande que mis hijos pueden crecer con estas conversaciones del Evangelio en el hogar que los acerca más al Salvador. Un hermano de edad avanzada llamó al estudio de las Escrituras por medio de Ven Sígueme un conducto lleno de luz divina que nos ayuda a ver la doctrina del Evangelio que es necesaria para nuestro bienestar espiritual. Una joven esposa describió las bendiciones en su matrimonio. He podido conocer el corazón de mi esposo más profundamente y he podido abrirle más mi corazón a medida que estudiamos juntos. La madre de una familia numerosa notó cómo sus esfuerzos por enseñar a su familia cambiaron. Ella mencionó: mirándolo ahora era como si hubiera estado tocando el piano con guantes de nieve. Tocaba por inercia, pero la melodía no era del todo correcta. Ahora ya no tengo los guantes puestos, y aunque mi melodía aún no es perfecta, escucho la diferencia. Ven Sígueme me ha dado visión, capacidad, enfoque y propósito. Un joven esposo dijo: mis prioridades más importantes en el hogar se han vuelto más claras desde que he hecho que Ven Sígueme sea una parte regular por las mañanas. Estudiar me lleva a pensar más en las cosas que me importan, como el templo, mi relación con mi esposa y mi llamamiento. Estoy agradecido de que mi hogar sea un santuario donde Dios está en primer lugar. Y una hermana expresó: mis experiencias diarias con Ven Sígueme rara vez son memorables, pero con el tiempo puedo ver cómo el estudio de las Escrituras constante y dedicado me está cambiando ese tipo de estudio. Me hace sentir humilde, me enseña y me cambia poco a poco. Un ex misionero informó: el programa Ven Sígueme me ha acercado más al nivel de estudios de las Escrituras que tenía en la misión, y he podido pasar una mentalidad de estudio de las Escrituras por compromiso a sesiones realmente enriquecedoras de llegar a conocer a Dios. Un hermano dijo: siento que el Espíritu Santo ha entrado más en mi vida y noto la guía reveladora de Dios al tomar decisiones. Tengo conversaciones más profundas
en cuanto a la belleza de la sencilla doctrina de Cristo y su expiación. Un niño de 7 años comentó: me voy a bautizar pronto y ven, sígueme, me está preparando. Mi familia y yo hablamos sobre el bautismo y ahora no me siento nervioso por ser bautizado. Ven, sígueme, ayuda al Espíritu Santo a entrar en mi corazón y siento calidez cuando leo las Escrituras. Y por último, de una madre de varios hijos, al estudiar las palabras de Dios, Él ha ayudado a nuestra familia a pasar de la preocupación al poder, de la prueba y el desafío a la liberación, de la contención y la crítica al amor y la paz, y de la influencia del adversario a la influencia de Dios. Y estos y muchos otros fieles seguidores de Cristo han colocado simbólicamente la sangre del Cordero de Dios en la entrada de sus hogares. Están demostrando su compromiso interior de seguir al Salvador. Su fe procede al milagro. Ese es el milagro en el que una persona tiene una experiencia con las Escrituras y esa experiencia es bendecida por la influencia del Espíritu Santo. En Primera de Nefi 15:24 dice así: y les dije que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario, para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. La lectura de las Escrituras es nuestra arma, ¿no? Es nuestra arma para las tentaciones del adversario. Y el hermano Pace dice: en la antigüedad, cuando los hijos de Israel siguieron la guía del Señor dada por medio del profeta Moisés, fueron bendecidos con seguridad y libertad. En la actualidad, al seguir la guía del Señor dada por medio de nuestro profeta viviente, el presidente Nelson, somos igualmente bendecidos, con conversión en el corazón y protección en nuestro hogar. La conversión no es un evento, sino un proceso. Llegas a convertirte como consecuencia de tus esfuerzos rectos por seguir al Señor. Dichos esfuerzos incluyen el ejercitar la fe en Jesucristo, el arrepentirse del pecado, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Nosotros tenemos que leer las Escrituras, leer las Escrituras, porque ese es el que nos va a ayudar con la lectura de las Escrituras, pero nosotras mismas leer, no solamente escuchar, sino leer. Sí, hay muchos hermanos que hablan, que también por las redes sociales hablan las Escrituras, pero ellos también están aconsejando que tengamos que leer nosotras también, que las clases que ellos dan, no, eso que no haga que dejemos de leer las Escrituras. El hermano Pepe Valle, el hermano Walter Posada y otros hermanos que siempre están, ¿no?, dando las clases, ¿no?, por medio de la tecnología, ¿no? Nosotros también escuchamos, estamos viendo, pero también no dejemos de leer nuestras Escrituras. Hay que leer las Escrituras, porque nadie va a sentir lo que nosotros sentimos cuando leemos.
cuando cuando nosotros vemos que una enseñanza, ¿no? nos capta nuestra atención, ¿no? Y nosotros ahí tenemos que volver a leerlo. Y así vamos leyendo las escrituras y termina nuestra escritura, nuestra Biblia, nuestro libro de Mormón, teniendo bastantes ahí resaltantes ahí que ponemos, ¿no? Y eso nos ayuda a nuestra conversión. Nos ayuda para nosotros progresar. Porque nuestra meta es la conversión. Y también para nosotros ganar la vida eterna, que también es nuestra meta. Entonces, hermanitas, testifico de que todas estas cosas que nosotros escuchamos durante las conferencias son para que nosotros lo podamos dar oídos a las palabras de los profetas, a las palabras de los apóstoles de Dios, de estos tiempos de ahora. Y nosotros así, ¿no? Al obedecer, vamos a ser bendecidos también, así como los tiempos del pueblo de Israel que fueron bendecidos porque obedecieron al profeta, a Moisés. Entonces nosotros también ahora, el curso de Sígueme, las escrituras es nuestra protección, es nuestra protección en nuestras puertas, ¿no? Que sea como una protección como en nuestras puertas, ¿no? Como en esos tiempos que mandaron que tenían que pintar con la sangre del cordero sus puertas, y es una obediencia porque ellos lo hicieron. Nosotros solamente es leer las escrituras, llevar el curso de Ven Sígueme en nuestros hogares. A veces si no está nuestra familia, bueno, nosotros solas, ¿no? Nosotros solas leer. Y para que nos ayude en nuestra conversión. Entonces, hermanitas, sé que este es el Evangelio de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Sé que al conocer el Evangelio, nosotros nos convertimos a Jesucristo. Pero nuestro proceso de conversión, depende de nosotros ya. De nosotros nada más, de leer las escrituras, de aprender lo que nos está diciendo las escrituras, el mensaje de Dios. Hermanitas, comparto todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.